Renovamos el saludo, la bienvenida para todos ustedes y la bienvenida para el profesor doctor Amadeo Zanotti Cavazzoni. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días, Eduardo, y a la audiencia, amablemente. Y una vez más, gracias por la oportunidad para transmitir instrucciones, transmitir educación al pueblo, a la población común, que sí, como decías anteriormente, tiene que involucrarse en conocimientos mejor que puedan mejorar en su atención médica. Yo te quiero preguntar primero una definición de la constipación infantil crónica y con la definición si es quirúrgica. Claro, la constipación infantil, la constipación en general, independientemente de que sea en un niño o un adulto, pero especialmente en los niños, cuando se trata de constipación crónica se refiere a la incapacidad de defecar espontáneamente, como lo dice la lámina, en forma regular y a un ritmo comprobable. Cualquier cosa que altere esa capacidad espontánea y de forma regular se considera constipación. Y dependiendo del tiempo que lleva de instalada, se considera aguda o crónica. Aguda es de poco tiempo de evolución, crónica es desde el nacimiento muchas veces. Conceptualmente, ¿cuál es el protocolo de aceptación en el tiempo que tiene que defecar un niño, por ejemplo? ¿Cada cuánto tiempo debe defecar un niño para considerarse normal? Y, o sea, ¿cuándo comienza a considerarse anormal? Bueno, una pregunta crucial. Porque muchas familias, lamentablemente, consideran de que es una situación común de que un niño vaya de cuerpo cada 4 días, cada 6 días o cada semana, porque la abuela era constipada, entonces la mamá también, y el niño o la niña tiene que ser por lo visto, ¿verdad? Pero es un concepto errado, en el sentido de que tiene un manejo adecuado y un manejo que le permitirá a esa persona, a ese niño, no ser estreñido permanentemente o descubrirle el motivo. Lo óptimo, como dice la lámina también, es a un ritmo diario, pero se considera normal todo aquel que evacue más de 2 veces por semana. Entonces, constipación se habla cuando la evacuación se produce en menos de 2 veces por semana. Eso ya es cada 4 o cada 3 días, ¿verdad? O cada 6 días, como o acabas cada de 6 días, decir, peor. ahí ya es anormal. Absolutamente. Ya hay que tratarlo en forma clínica. Buscar la causa y tratarlo. Ahora te pregunto si un niño, así como un adulto, su hábito defecatorio se ciñe a 2 veces por día. Sí. ¿Hay algún tipo de riesgo o está bien? No, que sea más de 2 veces, o sea... Que sea más de una vez diaria. Que sea más de una vez diaria está bien. Es un sinónimo bueno. Es un sinónimo bueno, exactamente. Ahora, cuando ocurre lo contrario, que no es ni una vez al día, y es más, cuando es menos de 2 veces por semana, se considera constipación aguda o crónica, corresponde buscar la causa y tratarla adecuadamente. En la lámina le puedo referir que habla, por ejemplo, de que la defecación espontánea, normal, el hábito normal, uno no requiere gran esfuerzo defecatorio, o sea, tiene que ser fácil, normal, no debe producir dolor y debe causar una sensación placentera de evacuación completa. Esa es lo que se considera como que normalmente debe ocurrir. Cuando no ocurre esto, entonces hay alguna causa que está causando. Debe ser tratada. Exacto. Que, por ejemplo, requiere mucho esfuerzo o que cause dolor o que sienta que no evacuó totalmente. Esos famosos sensores que están alojados en el cerebro y que deciden qué está pasando allí. Alguna vez nos explicaste en alguna otra charla que si el recto está ocupado o no está ocupado, y muchas veces hay sensación de no evacuar todo, ¿no? Así mismo es. Estamos munidos de sensores neurológicos que van desde el cerebro hasta el intestino a través de la columna de la médula espinal, y los sensores que están en la pared del intestino grueso, la porción final que se llama recto, son los que captan cuando existe un volumen importante o un volumen de materia fecal a evacuar.
le avisan al cerebro y el cerebro ordena la evacuación. Esa es básicamente la función que tiene que haber. Doctor, ¿cuáles son las causas más comunes de la constipación infantil crónica? Bueno, ahí está en la lámina. Las causas más comunes de la constipación, que conforman el 80 o el 90% de los casos, son situaciones como la dieta inadecuada, una medicación que depende de repente de antigripales, descongestivos, que así como secan las vías nasales, las vías aéreas, secan también el intestino. Entonces producen unas heces muy secas, muy duras, que cuestan mucho eliminar. Y ahí viene la causa funcional o idiopática, cuya hipótesis es la impactación fecal, que produce dolor al defecar, retención de la cadena de las heces y inicia una cadena de eventos que no termina hasta que no se corta, permitiendo una evacuación sana y sin dolor, ¿verdad? Se llama constipación de tránsito lento. Eso compone más o menos el 80% de las veces. Y hay un 20-15% que corresponden a otras causas que son ya físicas, como malformaciones, dentro de las cuales entra la enfermedad de Hirschsprung, deformidades del intestino, malformaciones anorrectales. Te decía, si hay niños que definitivamente cuando tienen esa sensación de dolor para ir a defecar, y es un proceso traumático, eso los lleva a que defequen menos de lo habitual y hagan una retención. ¿Pasa eso? ¿No pasa? Es una pregunta crucial otra vez. Sí pasa específicamente y es la causa de la mayoría de los casos de constipación, que se inicia sorprendentemente a muy temprana edad, aunque no se pueda creer. Los niños de 6 o 7 meses de edad, una vez que sufren un traumatismo por defecar, o sea que le causó dolor, desarrollan un círculo vicioso de retención. Un sistema de alerta. Un sistema de alerta, exactamente. Retienen, la retención hace que la materia fecal se vaya secando más aún, se endurece más. Cuando el intestino logra evacuar, le vuelve a lastimar y entonces se asocia la sensación de defecar con el dolor. Y se retiene voluntariamente. Claro, y se apelotona allí, las heces caprinas se van como apelotonando, ¿no es cierto? Así y mismo se le hace más difícil, pero me llama la atención, a los 6, 7 meses ya el niño ya entiende eso. Entiende instintivamente de que cuando él empuja para defecar le va a doler. Y simplemente confirma, porque cuando consigue defecar le duele realmente, ¿verdad? Incluso llega a sangrar muchas veces. Y eso ocurre en la mayoría de los casos cuando los niños van cambiando de alimentación, que son totalmente lácteos al principio, hasta los 6 meses más o menos, empiezan a comer papillas, frutas, etcétera. La materia fecal se hace más consistente, más sólida, porque tiene más residuos. Cuando basta una vez que le haya dolido al defecar y empieza ese círculo vicioso que se debe cortar, produciéndole hasta una diarrea prolongada, digamos, entre comillas, heces muy flojas, para rehabituarlo. Claro, para que le pierda el miedo a defecar. Qué buena explicación. Decime, ¿hay indicios o síntomas que puedan sugerir la causa de las constipaciones? Sí, hay síntomas que pueden inducir a pensar la causa específica. Por ejemplo, cuando el síntoma se inicia al momento de nacer, a los pocos días, primer día, segundo día, en el periodo neonatal, se debe pensar de que es un problema congénito acarreado, o malformaciones del intestino, o malformaciones del ano, que no permiten una evacuación normal. Cuando hay sangrado rectal, cuando hay distensión abdominal progresiva, o sea que los bebés todos tienen una panza medio abombada, pero es notorio cuando aquel niño que se empieza a distender hace como una panza de cervecero.
Sí. ¿verdad? Que son niños normales pero con una gran panza. Eso quiere decir que tienen un intestino muy grande porque está acomodando una gran cantidad de materia fecal. Cuando los niños pierden peso en vez de ganar a pesar de alimentarse bien. Enfermedades neurológicas concomitantes, niños con parálisis infantil, etc. O el fracaso del tratamiento médico bien llevado durante unos meses, hacen suponer de que existen causas anatómicas o físicas que hay que resolverlas y muchas veces con cirugía. Quirúrgicamente. Sí, exactamente. Muchos nos hablaron y nos solicitaron a través del fanpage la enfermedad de Hirschsprung. Bueno, para hablar de eso necesitamos varios programas, pero para dar una rápida reseña, la enfermedad de Hirschsprung es una de las causas más severas de constipación y más frecuentes de constipación dentro de ese 10% o 15% que no se resuelven con tratamiento convencional, que necesitan de operaciones. La enfermedad de Hirschsprung es una malformación congénita que aparece en más o menos un bebé recién nacido de cada 5 o 6 mil niños que nacen normales. Consiste en la ausencia de los sensores neurológicos que hablábamos en la pared del intestino. Entonces hay una desconexión entre el recto y el cerebro. El cerebro no percibe ninguna señal y tampoco ordena ningún efecto, no llega a la orden como para que se produzca la evacuación. Causa una constipación muy severa desde el primer día de nacido. Comúnmente los bebés que nacen evacuan su meconio normal dentro de las 24 o 36 horas. El retraso de la eliminación de meconio es el principal síntoma que sugiere una enfermedad de Hirschsprung. Cuando existe un retraso de la eliminación de meconio de más de 36 o 48 horas, debe pensarse en una enfermedad de Hirschsprung. Ahí ya inicia el problema. ¿Se corrige quirúrgicamente muchas veces con una colostomía? Siempre se corrige en varios pasos. Una colostomía muchas veces es salvadora porque el niño enseguida entra con una obstrucción intestinal, produce hasta infecciones, complicaciones severas. Entonces una colostomía salva la situación generalmente y después requiere una resección del segmento afectado, un injerto intestinal y después otra vez un tercer tiempo el cierre de la colostomía. El resultado es fantástico. El resultado de la operación da una curación no te diría 100% porque en medicina no hay nada 100%, pero muy, muy alto el porcentaje. Profesor, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Un placer inmenso recibirte en nuestra casa. Muchas gracias de vuelta, Eduardo, y a la audiencia que tenga la paciencia de escucharnos. Fue una presentación de